Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta bonita mañana. Estamos acá contentos de poder estar acá en la casa del Señor, estudiando la palabra en el día de hoy. Vamos asimismo a comenzar nuestro estudio bíblico titulado Estudia las Escrituras en Comunidad. Estamos en la unidad número 2, cómo estudiar la Biblia. Le cuento, hermano, que de todos los temas de esta unidad, este es el que más me preocupa. Ya que esta es una práctica que se ha desaparecido mucho a veces en las iglesias. Y no desaparecido en el sentido de que las iglesias no ofrecen estudios o no ofrecen tiempo de oración y tiempo de compartir. No esa parte, sino en el hecho de que hay muchas iglesias que lo ofrecen, pero las personas no van. Así que vamos a orar y así comenzamos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, sabemos que nos guías, sabemos que nos bendices, sabemos que no nos desamparas, Señor. Te pedimos, Padre, que continúes caminando a nuestro lado, que nosotros, Padre, no pasemos por alto tu presencia, Señor, y que no pasemos por alto el hecho de que tú esperas que respondamos, Señor, que no estemos de turistas, sino que estemos actuando, Padre, como hijos tuyos, Señor, porque tienes un plan y un propósito especial. Gracias por llamarnos por nombre. En el nombre de Jesús, mi Dios, pedimos esto. Háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermano, como decía anteriormente, me preocupa, ya que cuando yo era niño, en la iglesia, nosotros, en la iglesia donde yo asistía, me llamaban a mí desde pequeñito y los maestros venían, me llevaban para la escuela dominical, y la escuela dominical se vino a convertir como en una escuela para mí. Literalmente era, si yo no iba a la escuela dominical por alguna razón, que creo que pasó, se pueden contar las veces en todos los años, la escuela dominical para mí se convirtió en un instituto bíblico. Y esa es la parte cuando yo escucho gente decir, no, pero es que yo no sé de la Biblia. Es que yo nunca he leído la Biblia completa. Entonces, escuchar a una persona que lleva sirviéndole a Dios por 10 años, 20 años, decir esa frase, yo no me siento cómodo hablando de la gente en la calle de Dios. Lleva sirviéndole a Dios por todos esos años y no ha aprendido. Y muchas veces, hermanos, a ese es el problema. El problema es que a veces tratamos a Dios como el Dios de la conveniencia. Me perdona la expresión, pero la realidad, hermanos, es así. Es que cuando yo puedo, cuando yo necesito. Pero necesitamos desarrollar un fundamento, ese fundamento, fundamentalizarnos en lo que es arraigarnos en la raíz que es Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos acá el estudio titulado Estudio de las Escrituras en Comunidad, podemos ver y reflexionar en la pregunta, ¿cómo ha cambiado la comunicación masiva durante su vida? Cuando éramos niños, no sé si se acuerda, Roberto, cuando era niño usted, ¿cuántos canales de televisión había? Tres o cuatro, ¿verdad? Sí, era como tres o cuatro. Entonces, en el día de hoy, ya perdimos cuenta. Perdimos cuenta de cuántos canales, ¿verdad? Entonces, lo que antes se podía comunicar en tres, cuatro canales a la vez, ahora se puede comunicar no tanto como en aquellos tiempos, que el periódico, que había que literalmente, yo recuerdo aquellos años, yo montaba en mi bicicleta, ¿verdad? Con la canasta de leche que le habíamos ahí con unos alambres puestos a la bicicleta, lanzando los periódicos a la casa, a las casas, y la gente se sentaba a leer sus periódicos. Hoy día eso prácticamente no se ve. La gente obtiene las noticias leyendo en la red cibernética. Hay gente que literalmente, un ejemplo, yo pongo la alarma de mi teléfono en la mañana y si yo no apago la alarma, es bien curioso, si yo no apago la alarma suena y empiezan las noticias del día. Así comienza mi teléfono. Entonces comienza dándole las noticias a uno, gente se levanta en la mañana, miran cómo va a ser el pronóstico del tiempo. Entonces, vemos todas estas cosas y ha habido un cambio grande. Ahora, desde el tiempo de Jesús hasta ahora, ¿cuáles cambios han habido también?
muchos cambios de igual manera. Amantes, hasta, miren hermanos, hasta en los tiempos de la guerra, cuando estaba la parte norte y la parte sur, y ya la guerra había terminado, tenía que ir un mensajero literalmente a decir, terminó la guerra, ya estas personas son libres, o no, ya no hay esclavos, no hay esclavitud. Entonces, todos estos cambios que han surgido, hermanos, con los avances tecnológicos, nos muestran el hecho de que uno de los libros más transformadores, perdón, el libro más transformador que existe en el mundo, hermano, es la Biblia. Usted no puede leer la Biblia con una mente abierta y no ser cambiado o transformado por ella. No lo puede hacer. Los mensajes aquí es el problema también, que a veces los mensajes que se comunican en secreto o en privado, de boca en boca, se distorsionan fácilmente. Y no había nada privado, hermano, secreto en la comunicación de Dios a su pueblo a través de las Escrituras. Dios nunca quiso, hermano, dejarle saber aquí al hermano Pedro un mensaje específico, mientras que le quiso dejar a la hermana Laura un mensaje diferente, que no concuerdan. Ahí está el punto, porque nosotros, como seguidores de Cristo, estamos estudiando la lección. Yo me voy a mi casa con un mensaje, Roberto quizás se va a su casa con otro mensaje, Lili con otro, Rafael con otro, consecutivamente, pero es un mensaje edificante que está en armonía. El problema es, hermanos, cuando el mensaje no está en armonía. Cuando que a veces habla la gente, no, que tuve una revelación personal y privada, pero no dicen que va en contra de la palabra de Dios. Y es triste que a veces la gente responde en cuanto a esto. Como conocemos el juego del teléfono, ¿verdad? Comenzamos aquí, ponemos un grupo de personas, comenzamos. Yo como hamburguesas vegetarianas. Y luego el próximo dice, yo como hamburguesas filipinas. Y luego dice el otro, yo no como hamburguesas. Y cuando llega hasta el último, hermano, es una cosa increíble. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Y cada persona garantizada va a decir, yo repetí lo que me dijeron. Yo repetí. Y ese jueguito, hermanos, muchas veces es lo que pasa con las escrituras, porque las personas a veces no estudian las escrituras y al no estudiarlas, lo que hacen es que se enfocan en descifrarlas o explicarlas en su propio modo de... Famoso, Dios dice, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame que yo te ayudaré. Ese famoso, ayúdate que yo te ayudaré. Mire, hermano, y dice, sí, la Biblia, yo escucho a la gente, y gente criada, la Biblia dice, ¿y cuál es el otro? Toda hoja que cae, ¿verdad? No, que no, la frase es que ni una hoja cae de un árbol sino el menester de Dios. Hermano, muchos líderes, muchos pastores dicen esto en las mismas iglesias también, pero ¿alguien sabe de dónde salió esa frase? ¿Sabe, Roberto? Del libro del Quijote. Don Quijote de la Mancha. Ahí sale de Cervantes. Ahí sale esa frase. Y otro lugar que sale, no voy a decir, pero es de otra religión curiosa que dice algo un poquito similar hacia eso. Y la gente lo dice como si, hermanos, pero si vamos a memorizar la escritura, que hablamos de eso hace dos domingos atrás, vamos a memorizarlo también donde se encuentra. Porque yo le digo a todo el mundo que, hermanos, vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 23, versículo 7. Abra su Biblia, Apocalipsis, y empieza la gente. Y así hacen, así. ¿Verdad? Apocalipsis, el último libro, vamos al último. Y ni lo buscan. Y yo empiezo a leer. Y Apocalipsis nada más tiene 22 capítulos. No hay capítulo 23. Entonces, la gente a veces puede ser engañada. A mí me enseñaron estos hermanos como cuando yo era jovencito en la iglesia. Es una cosa que hasta el día de hoy valoro. Y es que cuando digan, y hoy día con la tecnología proyectamos los versículos, vamos a comenzar acá. Por ejemplo, aquí tenemos el versículo clave, Colosenses 4:16, donde dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la leáis también vosotros. ¿Qué significa eso? No hay confusión en ningún lugar. Todo el mundo tiene el mismo mensaje. Entonces,
en el mundo que vivimos, hermano, donde tenemos tecnología, donde proyectamos, a veces no revisamos, ¿verdad? Y le voy a decir, yo soy humano y algunas veces ese recordatorio de yo ser humano me viene cuando yo le proyecto un versículo o yo escribí y cuando yo estaba buscando para copiarlo y ponerlo, me equivoqué de la cita, me equivoqué de algo y un hermano corrige y dice, no, pastor, ese está equivocado. Y algunas personas, yo no voy a decir nada, ¿cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a corregir a un humano? A un humano que sabe que es humano y que tiene errores, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, que no nos pongamos en un sistema tan cómodo que en vez de crecer, vayamos a quedar más ignorantes, aún conociendo más que la mayor parte de la gente. Así que compromisos de la comunidad de estudiar la Biblia, como práctica general, tenemos aquí en Hechos capítulo 2, 41 al 47, donde dice lo siguiente. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces podemos ver aquí, hermanos, en esta lectura que las prácticas fundamentales del primer cuerpo de creyentes es mostrada en esta sección que acabamos de leer. Y la primera palabra, lo primero que se menciona de ellos, hermanos, fue su gran devoción comunitaria, la enseñanza de los apóstoles, que luego se pondría por escrito en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Desde el inicio de la iglesia, la firme devoción al testimonio apostólico de Jesús ha sido el centro de la identidad cristiana. Mire, hermanos, si miramos los libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y algunas personas han tratado de usar esos libros y los tratan de poner uno en contra del otro. Dice, ¿y por qué es que este escritor, este autor dice esto, y este otro autor dice esto, y este otro autor dice esto? Hermanos, no le va a gustar la respuesta, pero es la realidad, porque cada uno tiene sus propios ojos, cada uno tiene sus propios oídos, cada uno, ¿verdad? Dice, no, pero la Biblia fue inspirada por Dios. Correcto. 100%, inspirada por Dios, ¿verdad? Y el mensaje fue traído. Pero quiero que entiendan, hermanos, que el evangelio, de los libros del Nuevo Testamento, de los evangelios, el que era doctor, cuando hablaba de lo que eran personas que habían sido lastimadas y heridas, se expresa de una manera más específica. Ahora, el que no lo era y escuchó de una tercera persona, el que no fue testigo ocular, que no vio con sus propios ojos y está literalmente como un historiador, ¿verdad? Anotando lo que había. Aunque está recibiendo un mensaje de Dios, hermanos, quiero que entienda esto bien. Y esto es lo que aprendemos en la escuela dominical, que a veces la gente se lo pierde, porque muchas veces en un mensaje esto no se va a explicar por falta de tiempo. Es el hecho, hermanos, de que yo, ¿verdad? Si en mi vocabulario yo no utilizo la palabra rudimento, que es una palabra, yo no uso la palabra rudimento. Cuando yo esté dando, Dios me esté dando un mensaje, yo voy a escribir otra palabra. Quizás yo uso la palabra principio o enseñanza básica o lo que sea, pero no tengo que utilizar la palabra rudimento porque no es algo común de mi persona. Entonces tenemos que entender eso para ver por qué es que a veces se le llama a una cosa de esta manera, otra cosa de esta manera, y es el juego del teléfono, pero el teléfono que procesamos en base a nuestro entendimiento, ¿verdad? Si yo comienzo el juego del teléfono y yo soy doctor de medicina y yo doy un mensaje diciendo una palabra grandísima de términos médicos que quizás la segunda persona no sabe, hermano, le va a cambiar a lo que pueda procesar su mente y eso es lo que va a compartir. Entonces, acá podemos ver que se describe la iglesia naciente en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés.
Y no sorprende que la devoción y la enseñanza de los apóstoles sea un efecto inmediato del derramamiento del Espíritu, ya que el Espíritu Santo inspiró la autoría de las Escrituras. Y eso totalmente de esperar que las personas llenas del Espíritu Santo comiencen a cambiar, vean algo diferente. Pero podemos ver esto, y esto lo estamos hablando y viviendo en este momento, creo que muchos de nosotros. Cuando yo cargo sobre mi cabeza un peso y no lo dejo ir, ¿verdad? Y yo trato de crecer en Dios, esto como que me bloquea. Entonces, cuando yo finalmente lo dejo ir, ¿verdad? Yo entonces puedo sentir que estoy creciendo. Puedo sentir que ya no es solamente que yo sé del Espíritu Santo, que ya no es solamente que yo ayudé de voluntariado en una actividad. No, ahora yo soy partícipe en el ministerio. ¿Ves la diferencia en palabras, verdad? Sí, ok, yo estoy guardando sillas, estoy ayudando. Pero si yo estoy guardando sillas y tengo una conexión con Cristo, yo estoy siendo parte del ministerio en ese momento. Y eso es una cosa importante que vemos acá de esta lectura. Sigamos acá entonces como la práctica general de esto. Aquí le muestro las preguntas. Usted la puede. Pensamos típicamente en el estudio de la Biblia como resultado del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y cuáles son algunas formas en que un grupo de creyentes pueden alentar y practicar el estudio de la Escritura juntos, como una comunidad entera? Una cosa, hermano, que nosotros no hemos hecho hace ya tiempo, pero que quizás vamos a comenzar en algún momento, es hacer lo que se le llaman, la gente le llama nombres diferentes. Algunos de estos nombres tienen una mala connotación y por eso es que no los usan más. Usualmente le llamaban en Puerto Rico, decían célula, una célula, grupos de crecimiento, grupos familiares. Y literalmente la idea era que a la familia, por ejemplo, los miércoles, ¿verdad? Había un grupo allá en un pueblito, un grupo en otro pueblito, un grupo, y eran familias, hermanos, que se reunían, y a veces eso hasta causó divisiones en iglesias, y iglesias dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque cada persona hacía, cada cual corría para su propio lado. Pero luego dieron cuenta, wow, un punto que me ha gustado a mí es el siguiente, que lo he visto hecho en algunos momentos, es que los miércoles se reúnen a reflexionar en el mensaje del domingo. Entonces, los líderes en esos hogares tienen apuntes donde pueden discutir preguntas de lo que se habló el domingo. Entonces, si usted lo mira de esa manera, domingo, miércoles reflexiona y ya practica lo que está hablando de nuevo, ¿verdad? Lo practica lunes, martes, miércoles en la mañana y luego practica lo que finalmente pudo entender aún más, expander para estos próximos días y preparado para el domingo, y esa es una rutina y es algo que se usa para el crecimiento. Entonces, Hechos 17 del 10 al 12 dice lo siguiente. Hechos 17 del 10 al 12 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Miren, hermanos, para verificar las enseñanzas. Si usted viene a mí a decirme una cosa que yo nunca había escuchado, que nunca había estudiado, que nunca me había puesto al tanto, y yo estoy parado aquí, y usted tiene su Biblia, y usted me está hablando de lo que sí, la Biblia dice, yo, con todo su respeto, le voy a decir, muestro. Porque si mis ojos no lo ven, mis oídos no lo van a creer. No es porque yo sea incrédulo, es por el hecho de que, hermano, número uno también, déjeme ir aún más allá. Yo he escuchado personas, historia verídica. Un día estaba yo donde una persona y a un lugar donde estaba en una iglesia, y en aquel momento yo no tenía mi barba tan gruesa como está ahora, era más finita, hasta pegada a la cara, pero bastante finita, pero se veía que era barba. Y una persona vino donde mí y me dice, ¿qué es eso? Hablándome de la barba. Y me cogió totalmente, humano, desprevenido. Yo no estaba, mi mente no estaba yo, una persona criada en la iglesia, mi mente no estaba en eso, porque yo entiendo
y he aprendido de la palabra suficiente para lidiar con esa pregunta. Tenía la persona la Biblia en ese momento. No, yo tenía mi Biblia en mis manos y yo solamente cogí mi Biblia y se la entregué. Y le dije, muéstrame lo que me estás diciendo. Y esa persona me mostró un versículo. Y como yo conocía a la persona ya hacía tiempo solamente que me veía, solo le miré y le dije, ¿en serio? Esa es la justificación. Entonces luego le hice pregunta número 2. Le dice, le digo, usted me está diciendo a mí que esta barba me va a llevar a mí al infierno. No, es que, ok, es pecado. Oh, entonces en los tiempos, mire hermano, la cuestión fue que esa conversación no llegó a nada, ahí quedó. Pero le cuento que hay muchos lugares, literalmente, que jamás me invitarían a mí a predicar por mi barba. Y digo, pues entonces me la voy a cortar para poder entrar. No, Dios sabe dónde me va a llevar y ahí estamos. No tengo una barba yo por tratar de hacer ningún tipo de mensaje. Perdí el cabello de arriba, pues no estoy dejando crecer literalmente, hermano. No, una cosa que sí nunca había hecho en mi vida y pues decidí hacer algo diferente y nada más que eso es. Pero es bien curioso lo que estamos viendo aquí, que está totalmente conectado. Para verificar las enseñanzas, nosotros no podemos dejarnos llevar de cualquier frase, por usar una palabra bonita, cualquier frase, ¿verdad?, que nos digan afuera, incluyendo, que esto se lo había contado, algunos me habían escuchado anteriormente, que cuando yo era mucho más jovencito fui a casa de un amigo, vamos a jugar baloncesto y mientras estoy parado en la puerta, literalmente le estoy tocando la puerta, vienen unas personas en la calle y me llaman a hablar y me dicen cuántas personas van a ir al cielo. 144,000. Y me están haciendo así, hermanos, y todo. Me están enseñando. Yo tenía 17 años o 16. Y digo, wow, solamente 144,000, yo quiero ser uno de esos. Eso dirían muchas personas. Pero yo voy a la escuela dominical. Y en la escuela dominical hicimos ese estudio. Y en la escuela dominical vimos el contexto, lo que dice anteriormente. Mire, hermano, yo pude coger la Biblia de esa persona y con la Biblia de esa persona mostrarle, ese no es ni usted ni yo, mire. 12 tribus, 12,000 por cada una, 144,000. No tiene nada que ver con usted, no tiene nada que ver con mi persona. Esa persona. Sí, pues me gustaría que habláramos en otro momento. Yo sí, pues si acaso por ahí me ve, no se preocupe, con toda libertad. No para ofender, no para, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, porque medita en ese ejemplo. Si yo pensara que solamente van a ir al cielo 144,000 personas y yo me pongo a sacar cuenta de las personas en la Biblia, de las otras personas que han vivido los últimos 2023 años de vida, en los tiempos bíblicos, hermano, literalmente eso puede hasta deprimirme a mí, pensando que yo quizás no voy a calificar, ¿verdad? A poder hacer lo necesario. Entonces, no tomemos esto como broma, el poder verificar y entender, hermanos, que en esta sección los bereanos han sido aclamados legítimamente como estudiantes serios de las Escrituras. Y nosotros podemos aprender una lección de ellos y es tomar más en serio la responsabilidad de mantener cada enseñanza a la altura de la verdad bíblica. Mire, hermano, si usted y yo miramos la vida desde un punto de vista bíblico, vamos a cambiar la manera que vivimos. Una cosa tan tonta, dirían algunos, como uno recoger un pedazo de papel en el trabajo, en vez de decir, eso tiene que recogerlo mantenimiento. Dice la Biblia, hacerlo todo como si fuera para Dios. Nadie me vio coger ese papel. Yo no estoy buscando que me aplaudan. A mí en el trabajo, a veces muchas me han dicho las personas, hace un tiempito, por ejemplo, se derramó unas cosas y llamé a si alguien podía venir a limpiar, porque tenemos diferentes departamentos, entonces la persona estaba sola ese día. Y cuando yo mirando esto, me dice, sí, espera que estoy haciendo, yo, no se preocupe, no hay ningún problema. Yo fui a agarrar el trapeador y ahí yo nada más limpié. Y la persona llegó y me dice, déjeme, yo lo hago. Y yo dije a la persona, no se preocupe, yo lo hago.
Nosotros estamos en el mismo equipo, trabajamos en el mismo lugar, ¿verdad? Lo haga yo, lo haga. El hecho es que está siendo hecho y estamos trabajando unidos. Pero tenemos que hacerlo con la misma meta en mente. Se supone, hermanos, que nuestra meta sea honrar y adorar a Dios, y nosotros hagamos eso no solamente cuando entramos por las puertas de la iglesia, que es un gran problema. Un problema porque personas que tienen solamente eso en mente, yo soy cristiano los domingos, yo soy cristiano en el servicio, pero antes del servicio, después del servicio, Y hermanos, Dios es Dios y yo le voy a decir a Dios qué hacer. Pero si yo fuera Dios con mi mente humana, yo no regresaría un domingo. Yo regresaría como un jueves o un lunes, como así después de, ¿verdad? Digo yo, humanamente. No, para ver quién es el que verdaderamente es, ¿verdad? Pero qué bonito que Dios, bajo su justicia, ¿verdad? Él conoce nuestros corazones. Yo siempre hice esta pregunta y se la hacía a muchas personas. Se la voy a hacer y usted me dice lo que usted piensa. Y la pregunta era la siguiente, que si una persona cristiana está pecando ahora mismo, va a cruzar la calle y un auto le atropella. Vamos a decir, fui a este lugar y aquí mismo está pecando, vino aquí literalmente a pecar. Se volvió, se está yendo, un carro atropella a la persona y la persona se muere. ¿Se va para el cielo o se va para el infierno? Y esas preguntas a mí me encantaban. Todavía me encantan esas preguntas que le hacen a uno pensar y reflexionar verdaderamente. Y es curioso que muchas personas quieren meter su opinión. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Si Dios es un Dios, que lo es, sí, pero como dice que la gente, ay, sí, es que no sé. Si Dios es un Dios omnisciente, si Dios es un Dios soberano, Dios lo sabe todo, Dios sabe lo que hay en ese corazón. Dios sabe que existe la posibilidad que esa persona cuando haya pecado, literalmente, humanamente, espiritualmente, puede estar quebrantada por dentro. Nosotros no sabemos. Por eso, hermanos, que si usted ha visto cuando yo he hecho un servicio fúnebre, usted va a ver que yo mido mis palabras bien mediditas, porque de pequeño recuerdo todos los funerales que yo iba, siempre las personas se van para el cielo. Yo nunca nadie va para el infierno, nadie. Todos eran buenos, maravillosos, todos se merecen la gloria. Tengo un ángel ahora y Dios es mejor porque tiene esta persona con él en este momento. Y no digo eso como burla, lo digo como la realidad, hermanos, de que muchas veces es lo que es comunicado. Así que podemos ver en cuanto a esta parte de los bereanos, cómo refleja la gente del comportamiento de los tesalonicenses y de los bereanos. Porque miramos acá la idea contradictoria, ¿verdad? Entre ambos. Y podemos ver que en muchos lugares, Pablo y Silas, por ejemplo, no experimentaron ningún rechazo en Berea, ¿verdad? Pero los bereanos y los tesalonicenses escucharon el mismo mensaje. O ¿cómo es que los tesalonicenses actuaron de una manera diferente a la de los bereanos? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el mensaje si es el mismo? Yo hago muchas preguntas. Y hay veces que hay personas que, ¿por qué pregunta tanto? Yo para tener paz. Dice que los hombres se pierden. Yo no me pierdo. Yo pregunto. Porque ya me perdí. Y como ya me perdí, mire hermano, un día iba para el aeropuerto de Nueva York a dejar a alguien, llegamos bien fantástico, esto antes de que hubiera GPS y todo. Y luego cuando me fui a ir, ahí me dijeron que era el problema, nunca había yo ido manejado para allá. Terminé, hermanos, cruzando el puente, yéndome para Nueva York y me tomé como una hora más de tráfico porque era un puente sin salida, obviamente, como 30 minutos para allá, para después tener que voltear los 30 minutos, para después hacer la trayectoria del viaje desde donde estaba. Así que, hermano, yo pregunto. Y como pregunto, de igual manera trato de hacer lo mismo con la palabra de Dios, de reflexionar entonces en esto. ¿Y qué herramientas has encontrado útiles para estudiar la Biblia? Y aquí hay algunas respuestas. Concordancia, diccionario bíblico, ¿verdad? También versiones de la Biblia diferentes.
También, esta me gusta mucho a mí, la Biblia paralela. Biblia paralela, pues literalmente, esta es una Biblia bilingüe. Pero la Biblia paralela, literalmente, yo tengo una en la casa que tiene 4 versiones, una al lado de la otra. Así que cuando usted abre la Biblia, sería el capítulo 17, 17, 17, 17, a la misma vez. Entonces, eso nos ayuda a veces a reflexionar. Una que no tengo todavía, que esa es la próxima Biblia que estoy buscando, que me la voy a comprar, pero no me he apresurado porque quiero conseguirme verdaderamente la que quiero, una que verdaderamente pues satisfaga lo que tengo en mi mente. Quiero una que sea en español y que aquí lo tenga directamente en arameo. Existen donde usted puede ver. Entonces, esa literalmente es una Biblia para el que quiere verdaderamente aprender. Porque ¿sabe lo que pasa, hermano? Que hay palabras en el idioma arameo, palabras en el idioma griego que no existen en español ni en inglés. Son frases. Y cuando usted entonces la lee, está traducido como lo dice el original, usted va a ver como a veces, por eso dice la gente, ay, ¿y cómo fue que terminamos con esto y no con aquello? Si esto es lo que dice aquí. Y nos ayuda a nosotros a poder profundizarnos mejor. Entonces, el segundo tema, la tutoría bíblica mejora la comprensión. La tutoría de Apolos. Miremos aquí. Hechos 18 del 24 al 26 dice lo siguiente. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mire, hermanos, no sería ni la primera ni la última vez que uno va a escuchar a una persona pararse al frente y decir un disparate por falta de palabras. Yo he conocido personas, hermanos, que hemos tenido esta conversación. Y esto no ni cuando era pastor nada más, sino aún cuando era el pastor juvenil y aún antes de eso como hermano o hermana en la iglesia. ¿Por qué? Mire, hermano, especialmente los jóvenes. Los jóvenes que están buscando a Dios con fuego, ¿verdad? Con gozo, se ponen a estudiar la palabra de Dios y está lo más gozoso si le permite predicar un día. Y entonces vienen y dicen la frase. No se olviden que la palabra de Dios dice, ayúdame que yo te ayudaré. Y dice, hermano, mire, hermanito, eso no lo dice la palabra de Dios. Dice, no, pero a mí me lo enseñaron así. Oh, que sí, pero no lo dice la palabra de Dios. Entonces, podemos ver y tomar estas oportunidades. Eso hay que hacerlo con amor. Y le voy a decir esto bien importante. Aunque aquí dice que es importante la tutoría y la ayuda, usted ni yo podemos hablarle a la gente para decirle quizás cosas que ellos no están preparados para escuchar. Yo como pastor tengo una responsabilidad en todas las personas que se paren acá al frente. Esa yo tengo que responderle a Dios, ¿verdad? Entonces, aunque esa responsabilidad la tengo yo. Cuando tenemos que corregir a alguien, tenemos que hacerlo en amor, para edificación, ¿verdad? No para hacerle daño a nadie. De igual manera, han habido momentos, no digo necesariamente en la iglesia, sino con personas que conozco afuera, donde han habido comportamientos o cosas que han pasado y yo iba a abrir mi boca y el Espíritu Santo como que me puso un vocal, no digas nada. Y recuerdo uno de esos ejemplos que cuando yo no abrí mi boca no dije nada, al pasar un poco tiempo pude ver que esa persona estaba lidiando con un problema así de grande que literalmente en ese momento ese comentario hubiera sido quizás lo último que le pudo haber llevado quizás hasta el suicidio por los problemas emocionales que estaba experimentando esa persona. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a depender y a ser guiados de Dios y no dejarnos llevar de lo que nosotros a veces quizás querramos solamente. O como hay un caso de Pablo que quería ir a un lugar y el Espíritu Santo le dijo, no, para ir. Y él tenía el deseo de ir a un lugar. Por cierto, no. Tal vez ahí no están preparados, ¿verdad? Dios es omnisciente, ¿verdad? Y ahora que usted menciona eso, a veces no se predica suficiente sobre esto que voy a decir próximo, pero sería un buen mensaje preparar para algún domingo. Hermano, Jesús atravesaba a través de pueblos, ¿verdad? De naciones, y él hacía milagros.
sanaba a la gente, ¿verdad? Bueno, pero Jesús también atravesó algunos lugares donde él no hizo milagros. Entonces, mire, que Jesús, póngale que camine por aquí y hayan 20 personas enfermas, 10 en un lado y 10 en el otro. Y camine por ahí y nada. Y ni un milagro. Porque Jesús es egoísta. No. Porque Jesús no ama a esa gente. No. Es porque esa gente no estaba literalmente conectada con Dios como tenía que hacerlo. Esa gente tenía un modo de pensar totalmente diferente, ¿verdad? A lo que Dios esperaba de nosotros. Hermano, y donde no hay fe, no va a haber obra. Entonces, ahí está el punto que tenemos que verdaderamente pensar en eso. Y Apolos no es tan conocido como Pedro y Pablo, pero fue un predicador poderoso y talentoso en la iglesia primitiva. Mire eso, conocido como un predicador poderoso, mostrándose muy prometedor desde el principio, pero carente de conocimientos claros. Fue invitado a estar bajo la tutela de Priscila y Aquila y fue instruido por esta pareja en la verdad completa del evangelio. Los resultados sugieren que este proceso fue un modelo eficaz de tutoría bíblica. Mire, hermano, a mí me encanta el yo poder reflexionar en mi vida como cristiano y yo poder ver personas que yo puedo decir, wow, yo no soy el mejor guitarrista, porque no lo soy, pero yo toco un poco de guitarra. Y me maravilla que recuerdo que nosotros hemos dado clases, mi esposo y yo dimos clases de música en muchas ocasiones diferentes. Me maravilla que una de las chicas a las que le estábamos enseñando guitarra llegó al punto donde ya yo no podía más, hasta donde yo llegué, y ella, con el conocimiento que tenía, ella siguió y estuvo en un grupo musical que han grabado. ¡Wow! Les recuerdo a todos, no fui yo, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo eso? Eso demostró dónde estaba la mente de ella. Pero qué bonito, hermanos, que yo me puedo regocijar con esta persona. Recuerdo un jovencito, escuela dominical, estamos dando la escuela dominical en español. El chico no quería leer en español, no quería, y yo, vas a leer en español y forzándolo literalmente. Y hoy día pastoreando una iglesia de cientos de personas en varios lugares ha pastoreado. La gloria para Dios. Y un ministerio no hispano solamente, sino bilingüe. Mire qué cosa. Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos buscando, ¿verdad? Lo que es el crecimiento verdadero, pues podemos ver estas cosas. Pregunta para reflexión, ¿alguien ha invertido en su vida espiritual en la forma que Priscila y Aquila le explicaron el mensaje más complementante a Apolos? Le voy a hacer una pregunta opuesta a esta. ¿Alguien le ha contribuido a usted negativamente, espiritualmente? En mi vida sí, hermano. Yo he escuchado personas, serían chismólogos espirituales, ¿verdad? Cogen una cosa y la sacan de contexto para luego crear chisme. Y hay entre la familia de su iglesia, quizá aún más joven en la fe, en cuya vida y llamado podría invertir. ¿Cómo podría verse ese proceso hoy? ¿Qué puede hacer usted, hermano? Yo conozco personas que quizás no tienen hijos, no tienen hijas, y dice, pues yo no planeo tener hijos, no planeo tener hijas. Pero hermano, mire, va e invierte en la vida de los jóvenes, sabe los nombres de los jóvenes, sabe los nombres de los niños, le hablan a los niños, le preguntan cómo te ven en la escuela, le empiezan a plantar una semilla de confianza, ¿verdad? Para que estos chicos puedan seguir creciendo y entender que quizás en algún momento ese consejo de ese adulto lo van a poder recibir con brazos abiertos porque tienen la mentalidad correcta. Y la segunda parte acá, los resultados de la tutoría, diciendo Hechos 18, 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Miren, hermanos, con agallas, pararse delante de estas personas, ¿verdad? Y demostrar verdaderamente que la inversión espiritual de Priscila y Aquila dio resultados inmediatos. Apolo realizó su ministerio significativo y se metió en Acaya. Y esto incluye a Atenas y también incluye a Corinto. Y los creyentes de Éfeso escribieron una carta presentando a Apolo a los creyentes de Acaya y él fue de gran bendición y aliento para los cristianos aqueos.
y usó públicamente su profundo conocimiento de la palabra para poder establecer que Cristo verdaderamente era Dios. Es interesante porque uno, en este tiempo, uno dice, bueno, esta es la Biblia y habla, no pueden mencionar que Jesucristo es Dios. Y ahí en ese momento solo estaba hablando. Y aunque en el Antiguo Testamento uno sabe que está eso impartido de que Jesús es el Mesías, es más difícil encontrarlo ahí que en el Nuevo Testamento para hoy. Es mucho más difícil verlo tan fácil, ¿verdad? Como nosotros lo podemos ver hoy día. Nosotros hoy día, si usted reflexiona, hermano, estamos en la iglesia, estamos estudiando y ya tenemos aquí el manual, lo tenemos todo. Así que, en reflexión, ¿cómo usa Dios a los ministros y creyentes que como Apolos conocen profundamente las Escrituras? Y trae a veces la iglesia de hoy un bagaje cultural que es ajeno en los caminos del reino de Dios. ¿Qué ejemplos específicos vienen a la mente? Bueno, sabemos que sí, ¿verdad? Hay bagaje cultural que va en contra de la palabra de Dios. Hay personas que se dejan llevar de este tipo de cosas y literalmente terminan desconectadas de Dios en vez de conectadas porque se enfocan en la cultura o en los rituales o en la práctica, que mi familia se hace esto, que mi familia se hace aquello, que mi comunidad, que mi cultura, que mi esto, lo otro, y van por el camino incorrecto. Así que, hermano, el tiempo avanza, pero vamos a terminar la lectura, aunque sea para poder comprenderla toda. Devoción a la lectura bíblica colectiva, destinada a ser compartida. Colosenses 4, 15 y 16, mira lo que dice. Se saludarán a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Y podemos ver entonces, hermano, en esta parte que aunque las cartas de Pablo llevan por título a sus destinatarios, tienen la intención de edificar a una audiencia mucho más grande, no solamente a ese grupo específico. La carta a la iglesia de Colosas debía compartirse con los laodicenses y viceversa. No por toda la situación de cualquiera de las iglesias era idéntico, pero los principios e instrucciones de Pablo, basados en el evangelio, eran transferibles para que otras comunidades sean bendecidas. Eso se aplica, hermano, al mensaje de hoy, el día de hoy en el servicio, hoy es el Día de las Madres. Entonces, el Día de las Madres, dicen muchas veces los hombres, yo no voy a la iglesia, yo he escuchado, yo no voy a la iglesia porque el mensaje de hoy es para las madres. Gran malentendido, hermano, y gran problema, porque el mensaje no es para las madres, el mensaje es para todos. Y un día, el mensaje, ¿verdad?, de salvación no es solamente para las madres, es para todo el mundo. La palabra de Dios es para todo el mundo, la salvación es para todo el mundo. Y no debemos de enfocar, sino que debemos de verdaderamente prestar atención, escuchar y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que elabore y trabaje dentro de nuestro ser para que podamos así mismo digerir y crecer en las diferentes enseñanzas. Así que, ¿cómo podemos aprovechar al máximo nuestro acceso personal a las Escrituras? Así como la experiencia profunda de leer y estudiar las Escrituras en comunidad. ¿Y cómo has experimentado la lectura de la Biblia en entornos de congregación? ¿Qué factores afectan nuestra capacidad moderna para recibir la palabra de Dios de esa manera? Mire, hermanos, hemos tratado enviando los devocionales, ¿verdad? Animando a los hermanos y hermanas a que lean la Biblia ilustrada, una lectura mucho más fácil, ¿verdad? Basada en la Biblia. En otras palabras, le hemos quitado las excusas a todo el mundo. Sea que se mande por audio, sea que usted vea, no tengo tiempo, pero tiene tiempo para lavar los trastes, ¿verdad? Cuando esté lavando los trastes, escúchelo, ¿verdad? Así que no hay excusa. El que no busca de Dios es porque decide no hacerlo. Y mire, hermano, en el día de hoy estamos aquí. Las personas que no han podido venir pueden conectarse, pueden presionar y conectarse. Así que no, literalmente hemos quitado todos esos obstáculos para tratar de aumentar el crecimiento comunitario. Y lo último, su importancia central en la adoración. Primera de Timoteo 4, versículos 11 al 14, donde dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Entonces, hermanos, esta última parte. Volvemos a la primera carta de Pablo a Timoteo, recordando de la semana pasada que Pablo le había comendado fortalecer la iglesia en Éfeso, que pudiera edificarla, particularmente combatiendo la falsa enseñanza que se había vuelto rampante. Hoy día, hermanos, usted puede ver ahí en la ilustración, dice que Pedro llamó desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, en primera de Pedro 2:2. Y durante su permanencia en Éfeso, también Timoteo debía ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, hermanos, la leche no adulterada. Hay libros muy bonitos que nos pueden edificar y nos pueden ayudar. Pero si el libro está enfocado en toda mi experiencia y no está Dios, por ejemplo, si yo fuera a escribir un libro de mi biografía, de mi testimonio, ¿verdad? Yo no escribiría ese libro sin citas bíblicas. No lo haría. Porque en el momento que lo escriba sin citas bíblicas, no estoy verdaderamente compartiendo como Dios ha intervenido en mi vida. Es la única manera que me siento que lo podría hacer, porque Dios ha sido una parte central, enfocada, ¿verdad? Y arraigada a mi vida en lo que es el crecimiento con Dios. No porque yo haya sido perfecto, aún en los momentos que yo fallé y aún en los momentos que cometí errores, la gracia de Dios ahí estuvo para rescatarme. Gloria a Dios por eso. Pero si yo voy a tratar de decir, yo he logrado esto porque yo, pues no fue por mí, fue por Él. Así que es posible que la falsa enseñanza coexista con la venia y el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué sí o por qué no? ¡No! ¿Pueden existir ambas? Sí, pueden existir. Pero que ambas estén así, no, no se puede, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que acepto la salvación de Dios a través de mi fe y aceptarme, para luego decir que las obras también me van a que las obras son las que me salvan. No, hermano, porque las obras no son las que salvan, ¿verdad? Entonces, si confesares con tu boca, eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, tenemos que enfocarnos en el mensaje tal y como está escrito. Así que vemos acá la importancia de que Pablo le diera la siguiente instrucción a Timoteo antes de decirle que se concentrara en leer las Escrituras. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y yo le dejo a cada uno de ustedes, hermanos, con este mensaje para todos nosotros, 1 Timoteo 4:12. Vamos a ser ejemplos. Mire, bromeando, dije esta frase ayer, pero que el féretro, ¿verdad? En la tumba, diga, la lápida, que diga, hice lo mejor que pude. Está bien, porque hice lo mejor que pude significa que hice lo mejor que pude. No va a decir que soy perfecto, pero va a decir que yo sí me esfuerzo en hacer lo mejor que estuvo dentro de mí control. Así que le dejo con estos últimos 3 pensamientos. Esta semana vamos a comprometernos, estar de acuerdo en organizarnos, quizás un grupo de estudio de las Escrituras. Y es algo que quizás podemos tratar en el verano, a ver si se motivan algunos hermanos. También podemos identificar un potencial mentor o alguien quizás que pueda asesorar el estudio de la palabra de Dios para desarrollar líderes que puedan quizás dirigir estos grupos. Y también invitar a los vecinos, hermanos, periódicamente a la lectura de la Biblia con oportunidad de discusión. Así que Dios ha derramado su espíritu en los últimos días desde Pentecostés y también se mueve en el día de hoy, hermanos, sobre nuestras vidas. La semana que viene estaremos hablando, la palabra de Dios cita fuentes externas. Esto es bien importante. ¿Qué fuentes externas son? Vamos a hablar de eso la semana que viene. Vamos a orar y así terminamos esta mañana. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por guiarnos, por ayudarnos, Señor, y no permitir, Padre, que nos diéramos por vencidos. Te pedimos, Señor, que podamos crecer en entendimiento, que podamos crecer, Padre, en lo que es una intimidad contigo, una armonía contigo, Padre, que sobrepase palabras, que sobrepase hacerlo porque nos dijeron que lo hiciéramos, que sobrepase la rutina, que sobrepase ritos. Ayúdanos y guíanos, Señor, a que podamos vivir vidas que glorifiquen tu nombre como lo mereces. Te adoramos y agradecemos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente a todos. Verdaderamente que
Le deseamos que tengan un feliz Día de las Madres a todas las madres y nos veremos pronto el próximo domingo en la escuela dominical. Dios les bendiga. Bendiciones.